Bien, chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les voy a dar una explicación de los temas que ustedes ya trabajaron respecto a lo que fue el cuadro comparativo de los gobiernos totalitarios. En este primer video, para clase de jueves, nos vamos a enfocar a lo que es el gobierno de la de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, la URSS, y lo que fue el gobierno alemán del Tercer Reich, comandado por Adolfo Hitler. En el próximo video vamos a trabajar lo que es el nacionalismo japonés, el fascismo italiano, y por separado trabajaríamos lo que fue la falange española, puesto que la guerra civil española es un proceso que se vive simultáneamente, particularmente en la provincia española. Iniciamos con el totalitarismo ruso que promueve Joseph Stalin, o también llamado castellanamente como José Stalin. Vamos a encontrar un rasgo muy particular del Partido Comunista. Es un poco extraño e irónico porque es el Partido Comunista, sin embargo, se implementa no un sistema comunista, sino un sistema socialista. Entonces esa es la parte un tanto irónica, ¿no?, de este asunto. Pero un rasgo bien peculiar fue que siempre se ha utilizado para los partidos comunistas el color rojo y las insignias del martillo y la hoz que se observan ahí sobre el globo terráqueo que se ve en la imagen que tenemos aquí en esta diapositiva. Ahí a un costado tenemos igualmente la imagen de José Stalin. ¿Cuáles son las características de este totalitarismo ruso? Bueno, de entrada tenemos que el poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas radicó en el poder del Partido Comunista, que estaba organizado por la jerarquía y verticalmente, es decir, que aunque supuestamente es un socialismo donde todos son iguales, había jerarquía. Esa va a ser una crítica que le va a hacer el capitalismo al socialismo ruso, en el sentido de que, pues no que todos son iguales, y mientras el pueblo todos andaban, pues con ropa muy precaria, pasando los terribles inviernos rusos de menos 30 grados, en las fotos se puede observar a un Stalin con grandes y ostentosos abrigos de pieles y todo este rollo, igual que todo lo que era el círculo político. Entonces es muy notoria esa jerarquía vertical que se tiene, o sea, de arriba hacia abajo, en lugar de que fuera, en todo caso, si era socialismo, pues una jerarquía horizontal. Están bajo las órdenes de la élite militar. Este gobierno de facto no tuvo en cuenta opiniones ni sugerencias, es decir, es un gobierno autoritario en donde el poder recae en la milicia, una milicia comandada por Stalin. De ahí tenemos que sus normas son demasiado severas, se acaparan todos los poderes, el sistema ejecutivo, legislativo y judicial, convirtiéndose en una dictadura totalitaria, es decir, que viene siendo una dictadura en todos los sentidos, porque se eliminan los poderes y se concentra solamente el poder en una determinada élite del Partido Comunista. Como vimos en estructura, el sistema socialista hace que pues se eliminan lo que es la propiedad privada y la privatización de los medios de producción pasan a ser parte del Estado. Se supone que el Estado funge solo como un regulador, ¿no? En este caso, el Estado acapara no solamente las tierras y las propiedades privadas, ni solamente los bienes de producción, sino todos los ámbitos de la sociedad, incluidos los bancos y los servicios. La industria pesada fue el objetivo central del gobierno stalinista, situación por la que va a fortalecerla, transformándola en una potencia mundial. Si ustedes recuerdan, en el video pasado les explicaba
que la Rusia zarista es en la última en la que entra la revolución industrial, que seguían bajo una monarquía de corte absolutista, y precisamente esa transformación que necesitaban con lo que va a ser la revolución bolchevique, la revolución rusa, pues se va a ver reflejada en cómo se va a transformar para convertirse en una potencia hegemónica mundial. Mientras que, aunque se enfocan mucho a la transformación de la industria, empiezan a dejar de lado lo que es la cuestión de la agricultura, que se ve perjudicada por la colectivización, es decir, que se suprime la propiedad privada del campo y empiezan a apostarle más a la industria que al campo. Es también un régimen de terror político y social, pues había purgas donde acababan con los opositores. Si ustedes recuerdan, igualmente en el video pasado les describía un poco de las características de este gobierno y cómo las personas disidentes políticamente a este sistema se convertían en presos políticos que eran enviados a las minas de Kolimá en Siberia. Entonces ahí está este punto que ya habíamos comentado respecto a que es un régimen de terror en donde está estipulado que fueron más víctimas por este tipo de purgas que las víctimas que tuvieron los campos de concentración nazi. De este lado podemos observar una imagen de Stalin, a un costado la bandera socialista, bueno, comunista, y un timón de un barco, ¿no? ¿Qué representa? Pues no es otra cosa más que un simbolismo de que el que tenía las manos en el timón, el que llevaba las riendas de ese barco, era el propio Stalin. Entonces, tanto las decisiones económicas como políticas eran dadas por un poder central, es decir, que el poder, como fue absorbido por unos cuantos, está centralizado en una élite política. De esta manera, las órdenes eran dadas por ellos y eran decisiones referidas a todos los ámbitos de la sociedad, en este caso educación, higiene, administración y servicios sociales podían depender de cada uno de los países que conformaban la URSS. Recuerden que al ser una unión de repúblicas socialistas soviéticas, pues precisamente conformó a muchas repúblicas en una sola nación. Es decir, que estamos viendo un claro ejemplo de una nación moderna bajo un sustento de Estado multinacional. Por otro lado, va a venir un denominado culto a Stalin, y no es otra cosa más que pues una onda media extraña de idolatría ególatra, en la que empiezan a cambiar los propios nombres de las ciudades principales. San Petersburgo, que era una de las principales ciudades, se convierte en Leningrado, haciendo referencia a Lenin. Por otro lado va a estar la ciudad de Stalingrado, haciendo referencia a Stalin. Los restos del propio Lenin van a quedar en la Plaza Roja de Moscú, que es la plaza central de la capital de Rusia. Entonces es una cuestión de culto a los líderes en este caso de la Unión Soviética, como parte de la ideología del estalinismo, y mediante el uso de los medios masivos de comunicación. Se fomenta un culto al líder de manera tal de ser visto frente al pueblo como su único dirigente. Esa va a ser una característica bien peculiar de este tipo de gobiernos, en donde lo vamos a ver también reflejado en lo que fueron las juventudes nazis y cómo obligaban a los docentes a impartir una pedagogía nazista basada en la enseñanza de la supremacía aria bajo una, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, una teoría
que ellos creían que era la adecuada. Y bueno, en el caso de Rusia, pues no fue para menos. Hasta la fecha, les digo, los nombres eran determinados de esa forma. Por último, como ustedes ya saben, trato de ser bastante concreta y sintetizar lo más posible lo que son estos temas. A través del miedo y del poder absoluto se reprime a aquellos que no comparten esta misma ideología ni forma de gobierno. Incluso existió represión dentro del mismo Partido Comunista. ¿Por qué? Porque al estar jerarquizado de forma vertical, estaban rompiendo con ese esquema de un comunismo en el que todos, o bueno, una ideología socialista en la que todos fueran tratados con esa igualdad. Como verán, las libertades de expresión, las garantías individuales básicas que nosotros estamos acostumbrados, quedan suprimidas y eliminadas bajo este tipo de sistema y régimen que estamos analizando. Pasamos ahora a lo que va a ser la cuestión del nazismo alemán. En 1919, con la firma del Tratado de Versalles, se pone fin a la Primera Guerra Mundial, ya se declara la paz. Sin embargo, lo que acuerdan en este tratado es que el culpable es Alemania, o bueno, la nación culpable por iniciar esta confrontación bélica. La obligan a reducir su número de armas, reducir el número de miembros del ejército. Tiene que pagar una indemnización a las naciones afectadas. Pierde algunos territorios como Alsacia y Lorena, que son cedidos para Francia. Y bueno, toda esta situación orilla a generar un sentimiento de nacionalismo arraigado en la sociedad alemana. ¿A causa de qué? Para 1922 Alemania se encuentra ahogada en una severa crisis económica a causa de las consecuencias de la guerra y del Tratado de Versalles, en donde se instaura como medida económica la denominada República de Weimar, que busca restaurar la fracturada economía alemana. Dentro de las acciones y medidas, como toda crisis y recesión económica, pues es el aumento de impuestos. Y en este aumento de impuestos, quienes se vieron, pues digamos, como que más maltratados, los que peor les fue en esta etapa, va a ser a la clase media trabajadora. Por esta razón empiezan a darse una serie primero de agrupaciones basadas en gremios por los sectores obreros de lo que se dedicaban, que poco a poco se van a resumir en lo que van a ser los partidos políticos alemanes. Uno de estos partidos políticos va a ser el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores, el partido nazi. Y un personaje que se empieza a ir colocando entre las figuras que liderean va a ser el propio Adolfo Hitler. Adolfo Hitler tenía una gran capacidad como orador, como líder y una buena retórica para convencer a la sociedad y movía masas. De esta forma es que para el año de 1933 él llega al poder, asciende y se crea el denominado Tercer Reich. Empieza a promover la idea de que el pueblo alemán era una raza superior, una raza aria, que es un concepto inspirado en la filosofía de Nietzsche, pero pues un concepto totalmente mal interpretado, en donde empieza a apoyarse también en la teoría del eugenismo, en donde hablan de la superioridad de las razas. En este caso, este nacionalismo que se arraigó a consecuencia de la Primera Guerra Mundial se va a ver reflejado en lo que va a ser
este periodo del régimen nazista y perfilar lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Dicho movimiento socialista tenía como punto central el impulso de un régimen ultranacionalista, totalitario, pero a pesar de que se hace llamar Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, es un partido que primeramente, pues como su nombre lo dice, empieza a ser apoyado por el pueblo, por las masas, por los trabajadores. Sin embargo, con ese carisma que caracterizaba a Adolfo Hitler, empieza a ser cercano a lo que era la parte más conservadora y con poder económico de Alemania, situación que orilla a que el partido dé un giro a conveniencia del propio Hitler y de las personas conservadoras con amplio poder económico, al punto de convertirse en un partido totalmente antidemocrático, anticomunista y extremadamente violento, pues las medidas que ellos tomaban iban mucho a través de lo que era las armas y la fuerza. Entonces es irónico que es el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores y es un partido totalmente antidemocrático y anticomunista. Este era un poco de los esquemas que utilizaban ellos para hacer la clasificación de la gente. Esos eran los rasgos, como ellos clasificaban para ver cuáles eran los rasgos arios. Y normalmente, pues era muy fácil de observar quién era de ascendencia judía por también lo que eran los rasgos semitas, las características del tono de piel, la nariz, el cabello rizado, ojos, mientras los arios son de ojos azules, pues los judíos eran de ojos color marrón. También por la tradición hebrea, pues lo que eran los nombres y los apellidos, pues era muy fácil de darse cuenta quién era de ascendencia judía. Además de que los judíos ortodoxos, bueno, su vestimenta pues era bastante obvia respecto a sus creencias religiosas. ¿Qué es lo que promueve esta ideología nazi? Bueno, es un racismo totalmente antisemita. Ven a los judíos como unos oportunistas que llegaron a tierras que no les pertenecen y de las cuales se están enriqueciendo a costa de los arios. Entonces, esto genera el descontento precisamente de las clases medias trabajadoras, porque los judíos empiezan a hacerse pues ricos, ahora sí en territorio alemán, y esa va a ser como que uno de los estandartes que van a utilizar el nazismo en contra de esta guerra antisemita que se va a plantear dentro de la Segunda Guerra Mundial. Primeramente con una serie de restricciones totalmente antidemocráticas y en contra de los derechos humanos, que iban dirigidas totalmente para lo que eran los judíos, pero también causaban cierta represión a otros grupos étnicos, tales como los gitanos. De hecho, las primeras personas que van a dar a los primeros campos de concentración van a ser los gitanos, pero también para otro tipo de creencias religiosas e ideologías e incluso preferencias sexuales, tales como los testigos de Jehová, los socialistas, aquellos otros que estuvieran en contra del gobierno y que eran perseguidos políticamente, también repudiaban la homosexualidad. Asimismo, estaban en contra de todo aquello que mostrara alguna deficiencia genética, es decir, personas con capacidades diferentes o personas que por algún accidente o por la edad ya habían perdido alguna extremidad y que tenían que usar muletas, silla de ruedas, que hubieran perdido un brazo, una mano, o sea,
no cumplían con las características de la pureza aria. Entonces, todo ese tipo de gente fueron la primera que empezaron a capturar y pues poco a poco se van a ir deshaciendo de ella cuando se da la máxima cúspide de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. El nazismo es una forma de fascismo como el que se promueve en Italia, que demostró un rechazo ideológico por la democracia liberal y el sistema parlamentario. Y bueno, algo que llama mucho la atención es el hecho de que se dan pues simultáneamente todo este tipo de ideologías, no es nada ajeno a las realidades, lo que va a ser las situaciones que viven Rusia, Italia, Alemania, Japón y la propia España. Una de sus principales misiones era dotar a Alemania de un denominado espacio vital, recuperando territorios que habían sido históricamente arrebatados. Es decir, prácticamente están ahí declarando su repudio, su enojo y frustración ante todo lo que se perdió durante la Primera Guerra Mundial. Como vimos, prácticamente la Primera Guerra Mundial, por eso es llamada la guerra inútil, ¿no? Al final no se gana gran cosa, pero sí sienta las bases de lo que va a ser el camino para esta Segunda Gran Guerra. Y bueno, ¿cuál es el antecedente de la Segunda Guerra Mundial? Este tipo de ideologías totalitarias que sirvieron para enajenar a la población y convencerla para que apoyaran al gobierno ante estas guerras que se van a suscitar, esta guerra que se va a suscitar. Ese sentido de superioridad que oscila mucho en lo que es Alemania, pues es su idea desde la conferencia de Berlín de predominar Alemania sobre el resto de Europa. Prácticamente tiene esa idea expansionista y de dominio que va a tratar de utilizarla por medio de la guerra. Aquí viene un poco lo que les había comentado ya hace un momento, de que utiliza la propaganda de manera nunca antes vista para dar a conocer su ideología y también con la intención de ganar adeptos. Es decir, va a utilizar los medios de comunicación al tener el control totalitario de estos, de tal manera que hace creer a la sociedad que era necesario recuperar a Alemania, una Alemania pura en el concepto ario que ellos manejaban. Les decía que los docentes, los maestros, tienen un papel primordial en promover estas enseñanzas, esta pedagogía nazi. Si ustedes han observado la película de El niño con el pijama de rayas, cuando parten a vivir junto de la granja, como le llama el niño, contratan un maestro particular y su hermana cambia de golpe su forma de pensamiento y de repente deja las muñecas y empieza a llenar de pósters y la imagen de la bandera suástica, del Führer. Entonces, esa era la manera de infundir esta ideología, además de que era obligatoria. El mismo Joseph Ratzinger en algún momento declara que él participó en las juventudes nazis, pero no porque él creyera bajo esa ideología, sino que simple y sencillamente era obligatorio para los miembros de la sociedad alemana pues participar de este tipo de actividades que promovía el gobierno. De alguna otra manera también utilizan las revistas, los periódicos, el cine. Normalmente en esta época era muy común y característico de que previo a las películas pasaban una cápsula de noticiero de lo que estaba aconteciendo a nivel internacional, o que simplemente ahí era un lugar en donde pasaban las noticias. Entonces utiliza también muchísimo la industria del cine, la cinematografía, para difundir esta ideología.
Por otro lado, los invito a que busquen el documental La Red Nazi en México para que observen de qué forma emprendieron ahora sí, una red de comunicación en diferentes partes del mundo, en donde ellos estaban llevando artistas, obviamente infiltrados, muchos de ellos que iban como espías, pero con la idea precisamente de difundir a una Alemania fortalecida, pero a la vez estar alertas de lo que estaba próximo a acontecer respecto a lo que estaban pues programando para lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Ocupaban la idea darwinista de clasificar a los hombres en superiores y en inferiores, es decir, que para ellos los arios eran superiores y de ahí todas las demás razas éramos inferiores. Y digo éramos porque nosotros como pueblo latinoamericano pues éramos vistos precisamente como una raza inferior de entrada, pues por nuestro tono de piel, por ser mucho más bajitos. Los africanos, ni se diga, ellos eran vistos como gente de la selva, de la jungla, de la sabana, que todavía estaba muy bárbara en convivencia con los animales, ¿no? Entonces todas las demás razas éramos vistas de forma inferior. Supuestamente querían manejar la idea de la selección natural y que esa selección natural había sido óptima para ellos y por eso se marcaba esa superioridad respecto de las demás. Algunas de las labores del gobierno iban enfocadas a la organización y conducción de la sociedad completa, imponiendo la militarización. Si ustedes recuerdan, desde que se da la unificación de Alemania, ocupan mucho la cuestión militar y el conservadurismo. Y aquí se ve nuevamente reflejado. Hacen una partidización de las instituciones, así como el culto a la personalidad del caudillo o Führer. El término Führer está escrito en lengua alemana y significa guía o conductor. En este caso, el Führer era quien emanaba toda la autoridad, el poder, era quien dirigía al pueblo alemán. ¿Qué buscaban? Pues reunificar a los pueblos de raza alemana en una sola gran nación imperial destinada a la grandeza de la supremacía que representaba esa raza encima de todas las demás. De esta manera, el régimen nazi, de este sistema totalitario que se promueve, busca que se muestre una crítica hacia las demás naciones. Es decir, que la Alemania nazi se muestra, pues como les decía, crítica con la mayoría de los países europeos vecinos, así como con los Balcanes y los territorios eslavos, a los que acusaba de ser hogar de razas inferiores. Entonces, prácticamente Alemania se caracteriza porque va a difundir un gobierno antidemocrático, con un poder centralizado en el Führer, en donde se remarca la idea del nacionalismo, pero bajo una serie de restricciones totalitarias, en donde se usa la fuerza del militarismo para imponer y difundir la supremacía aria del pueblo alemán sobre el resto del mundo. Cualquier duda o pregunta, háganmela saber. Espero que envíen sus mensajes, puesto que no sabemos cómo vamos a continuar en esta situación de pandemia. Hasta luego, chicos.